Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a nuestro seminario del día de hoy. Como se ve en la pantalla, se titula ¿Qué ha pasado en Chile? Convención Constitucional, Texto y Referéndum. Los expositores hoy a cargo son Diego González Fernández, que es candidato a doctor por la Universidad Pompeu Fabra en el Departamento de Derecho Constitucional, y Vicente Elwin Fernández, que es candidato a doctor por la Universidad Pompeu Fabra en el Departamento de Filosofía. Va a comentar el profesor de Derecho Constitucional, también de la Universidad Pompeu Fabra, Joan Solanes. Así que vamos a dar inicio a este seminario que me merece decir que es un seminario conjunto que estamos haciendo con el Departamento de Filosofía y el Departamento de Derecho Constitucional de esta universidad. Les recuerdo a los expositores que van a tener 20 minutos a rajatabla cada uno para exponer sus comentarios, y al profesor Solanes unos 10-15 minutos para hacer sus comentarios pertinentes, y luego daremos un turno de debate. Muchas gracias. Vicente, no sé si vas a empezar. Vale. Prendan los micrófonos. Ahí sí. Perfecto. Vamos a poner el cronómetro para... Bien. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación al grupo de investigación de Derecho Constitucional y al Loan Philosophy Group. Un honor poder estar con usted hablando sobre el proceso constituyente chileno. Bien, en el plebiscito constitucional de noviembre de 2020, un 78% de los ciudadanos votó en favor de una nueva constitución, y un 79% de ellos lo hizo a favor de que el órgano encargado de redactar la constitución fuera una convención constitucional. Esto es un órgano ciudadano, paritario, con representación indígena, cuyo objetivo era redactar y proponer a la ciudadanía un texto constitucional. Casi 2 años después, y hace unos pocos meses, el día 4 de septiembre, el 61,89% de los votantes rechazó categóricamente el texto en una de las votaciones más masivas en la historia de Chile. Este resultado es desconcertante, especialmente si se tiene en consideración que, como han mostrado Zachary Elkins y Hudson, desde 1789 el 94% de los procesos constituyentes que contemplaban un referéndum ratificatorio han terminado con la aprobación del texto constitucional, ¿no? Entonces cabe preguntarse qué explica este resultado, ¿no? ¿Se ha rechazado el trabajo de la Convención Constitucional, o más bien lo que se ha rechazado es el contenido sustantivo de la propuesta constitucional? Yo diría que hay un poco de ambas cosas, y también otros factores, digamos, extrajurídicos. Para abordar estas cuestiones me parece que es necesario volver brevemente sobre la crisis social que dio origen al proceso constituyente, ¿no? En parte creo que ello ayuda a entender tanto la integración de la Convención Constitucional como el tenor o el contenido de la propuesta constitucional. Al respecto, en octubre del año 2019, se produjo un aumento de 30 pesos en el pasaje del metro, lo que equivale a la no cuantiosa suma de 0,03 euros, ¿no? Y esta fue la chispa que provocó el denominado estallido social. A partir del 18 de octubre de ese año, la ciudadanía salió masivamente a marchar a la calle, a expresar un malestar generalizado y a exigir una mejora en las condiciones generales de vida, ¿no? Entonces lo que comenzó como un proceso ciudadano relativamente desarticulado, inorgánico, que se caracterizó por un fuerte rechazo a los partidos políticos, al poco tiempo terminó articulándose en una demanda por un nuevo pacto social, un nuevo texto constitucional, demanda que, vale decir, no es para nada nueva, ¿no? Lo que muestra el fallido proceso de Michelle Bachelet que se impulsó entre el año 2014 y el año 2018.
Y este estallido, ¿no?, fue de una magnitud tal que ocurrió en un contexto de crisis absoluta, bajo un estado de excepción constitucional, y por tanto con los militares en la calle, lo que revive el trauma de la dictadura, por cierto, en un contexto de represión, de violencia generalizada y de masivas violaciones a los derechos humanos, como ha mostrado, entre otros informes, los de la Comisión Interamericana y de ACNUD. Pues bien, en este contexto de protesta masiva y persistente, los partidos políticos se vieron forzados o presionados a ofrecer una salida institucional a este descontento social, ¿no? Y de este modo los partidos políticos, en lo que denominaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, acordaron modificar el capítulo 15 de la Constitución sobre reforma constitucional para permitir un plebiscito constitucional y habilitar un itinerario constituyente, ¿no? Y creo que en alguna medida que la solución sea constitucional muestra en parte que el problema también era constitucional. Y entonces, en primer lugar, diría que la Constitución de 1980 todavía es percibida por muchos de los sectores como la Constitución de la dictadura, y a pesar de las múltiples modificaciones que ha sufrido, ha sido un texto que no ha podido generar lealtad o patriotismo constitucional, ¿no? Y por otra parte, la Constitución del 80 se ha caracterizado por un déficit democrático, por un carácter marcadamente contramayoritario, y al respecto, la Constitución establecía una serie de instituciones que han ido decayendo con el tiempo, pero que fueron identificadas como enclaves autoritarios o por Fernando Atria como trampas o cerrojos constitucionales o como reglas neutralizadoras que estaban destinadas a impedir que una mayoría política tuviera la posibilidad de modificar cuestiones esenciales del modelo constitucional, ¿no? Y entre estas instituciones están las leyes orgánicas constitucionales, esto es, normas que para su aprobación, modificación, derogación requieren de 4/7, el control preventivo de constitucionalidad de las leyes por parte del Tribunal Constitucional, y los quórum de 3/5 y 2/3 para la reforma de la Constitución. Y acá ocurrió algo interesante, porque solo a 3 semanas antes del plebiscito de salida, el referéndum ratificatorio, el quórum de 3/5 y 2/3 fue rebajado a un quórum general de 4/7, con lo cual la Constitución actual, vigente, era más fácil de modificarse que la propuesta de nueva Constitución. Ya me referiré sobre el sistema de reforma en la propuesta. Bueno, y en relación con estas instituciones hay una amplia literatura de las ciencias políticas que sostiene que la rigidez del sistema político terminó por erosionar el sistema de representación y generar una desconexión entre ciudadanía y los clásicos canales de transmisión de demanda, y trasladó un poco las demandas sociales a la calle, y esto muestra en Chile desde el 2004 una explosión de movilización social y del robustecimiento de distintos movimientos feministas, indigenistas, movimientos estudiantiles. Y entonces, como muestran algunos estudios de ciencias políticas, ¿no?, Claudio Fuentes dice que en los últimos 30 años ningún gobierno tuvo el suficiente poder para realizar alguna transformación sustantiva al sistema. Eso fue generando, creo yo, una desafección ciudadana hacia la política, los partidos políticos, que terminó vinculándose con el estallido social que dio paso al proceso constituyente, ¿no? Bueno, y ahora volviendo al acuerdo por la paz y el procedimiento que se acordó para iniciar el proceso constituyente, creo que hay 3 aspectos interesantes que deben destacarse, ¿no? En primer lugar, es un proceso que, a diferencia del resto de los procesos latinoamericanos más recientes, no inició en el Poder Ejecutivo, sino precisamente fue fruto de un acuerdo en el Congreso. En segundo lugar, hubo un proceso de estricta continuidad institucional, en donde la Constitución de 1980 aparecía autorizando y estableciendo el modo y el plazo
de la creación de la nueva Constitución, ¿no? Pero además no solo eso, sino que la Constitución estableció límites a lo que la Convención Constitucional podía decidir. Y en esto se aleja de la tradición tan prominente en Latinoamérica, ¿no? Del poder constituyente originario, entendido como un poder que no está sujeto a ningún límite. En este caso, la Constitución de 1980 le decía a la Convención Constitucional que debía respetar el carácter de república del Estado de Chile, su carácter democrático, las sentencias firmes y ejecutoriadas, los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, pero además, y esto es lo más importante, estableció que las normas constitucionales que se adoptaran en el seno de la Convención debían tomarse o adoptarse por un quórum de 2/3, ¿no? Y entonces, acá esto se vincula con la integración de la Convención, como vamos a ver. O sea, pasando a la integración, cabe señalar que el sistema electoral era un sistema proporcional de ON, pero se permitió a los independientes ir sin los partidos políticos, ¿no? Se permitió crear listas de independientes. Y entonces esto, sumado al momento en que se llevaron a cabo las elecciones de los convencionales, es decir, en el contexto de crisis social y de movilización social robusta, esto derivó en una integración de la convención que en perspectiva no tenía un correlato con las fuerzas políticas del momento. Más bien se trató de una composición contingente que respondía al fragor de la protesta social. Con ello, y a pesar de la regla de los 2/3, la derecha, que hoy tiene mayoría en el Congreso, no tuvo siquiera 1/3 de los convencionales, de modo que pasó a ser un actor poco relevante en la discusión constitucional. De hecho, muchos de los convencionales de derecha, a los pocos meses, ya abogaban por el rechazo antes siquiera que existiera un borrador. Y entonces quizás lo que fue en su momento una virtud de la convención, a saber, su integración paritaria, ¿no? Con escaño indígena, fuerte participación de independientes, ¿no? Todo esto prometía incluir a los actores excluidos del proceso político. Esto terminó siendo un problema, porque la regla de los 2/3 apuntaba, por una parte, a la generación de consenso y a unos mínimos constitucionales compartidos, y por otra parte apuntaba a diferir los desacuerdos al proceso político, al proceso normal, ¿no? Pero sin la existencia de este tercio de la derecha no existieron vetos cruzados, de modo que ya no era necesario llegar a consensos con esta minoría, que pasó a ser, como decía, poco relevante. Bueno, ahora bien, pasando a la propuesta derechamente, diría que es una propuesta que toma elementos de distintas tradiciones constitucionales y avanza también hacia nuevos horizontes constitucionales, ¿no? Para mí esto queda ilustrado en el capítulo, en el artículo primero, perdón, que expresa que Chile, ¿no?, es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico, y luego señala que se constituye como una república solidaria, que su democracia es inclusiva y paritaria, ¿no? Y diría que acá hay, confluyen elementos del constitucionalismo social mediante la incorporación de derechos económicos, del constitucionalismo democrático, mediante la ampliación de mecanismos de participación y la inclusión de mecanismos de democracia directa, pero también muy fuertemente elementos del nuevo constitucionalismo latinoamericano, también como se le ha denominado constitucionalismo transformador, cómo son la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza, derechos colectivos, el derecho al buen vivir, y especialmente la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales, ¿no? En general se trata de un texto que cuenta con un extensísimo, hipertrofiado catálogo de derechos en línea con las nuevas constituciones latinoamericanas, pero también, aunque de manera más modesta, entra lo que Gargarella denomina la sala de máquinas, ¿no? Y entre otras cosas descentraliza la administración del Estado y la toma de decisiones, elimina los quórums calificados para la creación de leyes, disminuye los quórums de reforma constitucional, introduce distintos mecanismos de participación, como iniciativas populares de leyes, de derogación de leyes, iniciativas populares de reforma constitucional,
introduce mecanismos de democracia directa, contempla escaños reservados, etcétera, ¿no? Y en relación ahora, que esto me parece más interesante, respecto de las innovaciones constitucionales, que esperemos tengan un importante impacto en los procesos futuros de creación constitucional, destaco dos. En primer lugar, la introducción de la democracia paritaria y la paridad de género, pero dicha incorporación no solamente se refiere a principios rector y principios abstractos, ¿no? Sino que se establece que se debe asegurar al menos un 50% de integrantes mujeres en el Congreso y entre otros varios órganos, en todos los órganos colegiados del Estado, en los directorios de empresas públicas y semipúblicas y otros órganos, ¿no? Además, establece que la función jurisdiccional debe aplicar la perspectiva de género. En segundo lugar, la otra innovación constitucional, diría yo, es el reconocimiento de la crisis climática y el establecimiento de deberes estatales de adopción de acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos y los efectos provocados por el cambio, por la crisis climática, ¿no? Respecto a otras cosas que valoro positivamente del proyecto, aparece, ¿no?, el reconocimiento del Estado social de derecho y la progresividad en la implementación de los DESC. Y me parece que en el caso chileno se trata de un importante avance respecto del modelo subsidiario, en que bienes como salud, educación y pensiones quedan en buena parte a merced del mercado. En segundo lugar, valoro también la introducción de mecanismos que vienen a flexibilizar el sistema político chileno, a eliminar la mayoría de los quórums especiales para aprobar leyes y en general al flexibilizar la Constitución. Y me parece especialmente interesante el sistema de reforma constitucional y de reemplazo de la Constitución. A mi juicio se trata de un modelo escalonado y tripartito, en los términos de Richard Albert, que distingue entre reforma, desmembramiento y reemplazo total, perdón. Y establece requisitos diferenciados concordantes con estas categorías, ¿no? En síntesis, se establece un quórum general de reforma de 4/7, y para la modificación de lo que podríamos denominar la estructura básica de la Constitución, procede este mismo quórum de 4/7 más un referéndum ratificatorio, salvo que se alcance un quórum de 2/3 en el Congreso, en cuyo caso no es procedente el referéndum. Y finalmente se contempla un mecanismo de reemplazo total de la Constitución bastante similar al mecanismo que operó en la Convención, con un plebiscito habilitante, un plebiscito de salida, ¿no? Y en este esquema, ¿no?, me parece interesante que no es procedente, o no sería nunca procedente, la doctrina de la Unconstitutional Constitutional Amendments, precisamente porque hay un mecanismo que se hace cargo, ¿no?, de estos dismemberments, ¿no? Esto me parece un avance importante. Respecto del modelo de justicia constitucional, ¿no?, valoro que se intenta corregir el déficit democrático, o a lo menos, como era percibido en Chile, el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces viene a eliminar el control preventivo de constitucionalidad de las leyes, y establece que la Corte Constitucional debe observar principio de deferencia al legislador, lo señala explícitamente, y de presunción de constitucionalidad y búsqueda de la interpretación conforme con la Constitución, ¿no? Y bueno, finalmente efectúa algunas reflexiones respecto de algunos factores que podrían haber contribuido al rechazo, ¿no? Lo primero que diría es que no deja de llamar la atención que destacados académicos como David Landau y Tom Ginsburg, que destacaron el carácter razonable de la propuesta, y sin embargo la percepción ciudadana es que la propuesta era absolutamente radical, ¿no? Quizá ello se vincula en parte con el trabajo de la convención y con varias de las propuestas que fueron ingresando en el camino y que, a pesar de ser rechazadas, dejaron una huella, ¿no? Y solo a modo de ejemplo, les comento que una convencional ingresó una iniciativa para disolver los poderes del Estado y establecer una asamblea plurinacional plenipotenciaria, ¿no? Este tipo de cuestiones que, insisto, si bien fueron rechazadas, generaron algunos ruidos.
Y a estos excesos se sumaron una serie de situaciones contingentes, mundanas, que afectaron negativamente la imagen pública de la convención. A modo de ejemplo, un convencional que construyó su figura política en torno a su condición de enfermo de cáncer, luego resultó no tener dicha enfermedad. Y hubo otra serie de situaciones que hicieron pensar que la convención era un órgano poco serio, ¿no? Por otra parte, creo que la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico y la incorporación del estándar de consentimiento previo para las decisiones que afectaran a los derechos de los pueblos indígenas fueron cuestiones que generaron, a mi juicio, algún rechazo importante en la ciudadanía. Por dos razones, o creo que hay un dato que lo muestra, o podría ilustrarlo, y que llama fuertemente la atención, ¿no? Porque en la región donde viven más personas indígenas, el rechazo fue el segundo más alto en todo el país con un 73%, ¿no? Realmente un dato llamativo. Y otra cuestión que hay que considerar, ¿no? Es que de manera coetánea a la discusión constitucional, se estaba viviendo el conflicto más álgido en la zona macrosur, ¿no? Y esta zona ha estado bajo un estado de excepción constitucional, tanto en el gobierno de Piñera como el gobierno de Boric. Bueno, estoy en 20, así que me quedo aquí, pero ya podremos seguir hablando de otras cosas. Bueno, muchas gracias, Vicente, por atenerte al tiempo en la exposición. Le damos la palabra a Diego González. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan aquí en la sala y por Zoom, especialmente a mi papá que lo veo aquí conectado. Igual que Vicente, muchas gracias a mi grupo de investigación y al grupo de filosofía del derecho por este espacio. Mi presentación la quiero dividir en dos puntos, una relacionada al procedimiento y otro relacionado al fondo. Y en la parte primera, en la parte del procedimiento, responde a dos preguntas. Como dijo Vicente, fue el Congreso el que inició este proceso. Pero la primera pregunta es cómo normativizó el Congreso el proceso para crear una nueva constitución. Y derivada de ella, cómo fueron las interacciones por parte tanto de esa clase política como por parte de la sociedad con esas normas. ¿Por qué es importante esto? Porque el papel de los partidos políticos ante esta crisis fue esencial, dado que fueron los que abrieron la válvula de escape para que esa presión de la que nos hablaba Vicente tuviese una respuesta por parte del Estado. Tanto la parte política con el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, y ya en la parte normativa con el tema de la reforma constitucional. Pero estas normas, una vez lanzadas, por así decirlo, al juego político, tuvieron consecuencias no esperadas por esa clase política, que lo llevaron a ser una tormenta perfecta, lo cual ahondaré más adelante. Y sobre el fondo tengo dos preguntas. La primera es dónde se ubica de manera comparativa con América Latina este texto. Y la segunda es cómo se regularon los elementos propios del constitucionalismo latinoamericano. El Estado Social de Derecho, el catálogo de derechos y los poderes legislativos del presidente. Ya entrando al fondo, las primeras preguntas de cómo se normativizó y cómo fueron usadas estas normas, es primero necesario tener una radiografía de lo que es el sistema de partidos en Chile. Desde la primera elección en democracia en 1989, los partidos se coaligaron y se formó un claro sistema bipartidista en el Congreso, dos bloques ideológicos clarísimos. La derecha por un lado y por el otro lado la izquierda con los partidos de centro. Ocurrió así en 7 de las 9 elecciones hasta el 2017 y 2021, donde la izquierda se divide en varias coaliciones frente a la entrada del Frente Amplio como partido nacido de los movimientos sociales. Pero aún ello, esa izquierda siempre creaban alianzas entre los grupos para poder sacar parte de la agenda legislativa.
Siendo así, el promedio de representación en el Congreso en esas 9 elecciones fue el siguiente. La derecha ha tenido una representación histórica, y marco aquí la cifra, de un 43%. Y la izquierda y el centro, esa otra coalición, ha tenido una representación histórica de un 51%. Es decir, controlaban casi que durante toda la historia de la democracia chilena el Congreso, con pocos, entre 1 o 5 partidos, 1 o 5 diputados de otros grupos o partidos independientes. Así que, aunque exista al final una desafectación a nivel latinoamericano sobre los partidos políticos, al final de cuentas, estos han sido en Chile y en mucha parte de América Latina los jugadores del tablero, en una democracia que es altamente representativa. Y ese sistema político, volviendo a la pregunta inicial, respondió al estallido social del gobierno de Piñera, descrito por Vicente, con este acuerdo por la paz social y la nueva constitución, que fue firmado el 15 de noviembre del 2019, esa válvula de escape. Este acuerdo fue firmado por toda la derecha y por 61 de los 78, o sea, casi que todos, los diputados del centro y de la izquierda. Y como dice su nombre, lo que se hizo fue reformar la Constitución, dado que no existía un procedimiento para la reforma total de la Constitución. Aquí un elemento y el punto esencial que también Vicente lo señalaba de este acuerdo es lo siguiente. Las fuerzas se conocían entre sí. Y conociéndose los porcentajes de representación, o sea, tanto los actores como la composición histórica del Congreso, la derecha fue la que propuso en el punto 6 de ese acuerdo, y abro comillas, el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio, lo cual se materializó tal cual en el párrafo 3º del artículo 133 de la Constitución. Así, si vemos el resultado histórico en las elecciones legislativas, era muy plausible que estos dos bloques creyeran que iban a conseguir un 33% de los escaños. Y así se creaba este sistema de vetos cruzados. Pero luego del primer plebiscito, se llama ya a las elecciones de quienes van a conformar la Convención Constitucional. Y aquí viene el punto clave que convirtió esto en una tormenta perfecta para el rechazo. Como mencioné, el control histórico del Congreso estuvo en manos de la derecha y del centro y del centro izquierda, pero en la Constitución de 1980, el artículo 18, había una norma que estaba relativamente dormida, que decía que respecto a los procesos electorales, abro comillas, se garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de los partidos políticos. Como vimos en la composición histórica, los independientes eran una cuestión mínima. Pero además, siguiendo un poco lo que mencionaba Vicente, en las reformas que se hicieron a la Constitución como parte de esta Convención Constitucional, se agregó una disposición transitoria, la número 29, que establecía la posibilidad de que los independientes se unieran en listas, lo que daba más fuerza para que estas personas entraran a la convención. Y así, la apertura de amplia de estas candidaturas independientes llevó a que más del 30% de los constituyentes se fuesen a esos candidatos. Buena parte nacida del estallido social, lo cual rompió completamente la fotografía histórica del Congreso. Si recuerdan, y los voy a repetir, los porcentajes que ha tenido históricamente la derecha y el centro y la izquierda en el Congreso, la derecha, la media era un 43%, pero en la convención lograron únicamente un 24%.
es decir, alrededor de 20 puntos menos que esa fotografía histórica. Mientras que la izquierda, que tuvo siempre en esta composición histórica un 51%, bajó a un 34%, o sea, 15 puntos menos. Siendo así, la parte esencial del acuerdo, el tema de los vetos cruzados, se cayó, dado que la izquierda no consiguió ni el porcentaje para poder realizar para poder tener esta arma, por así decirlo, dentro de la convención. Ya en la convención, los independientes ocuparon los máximos cargos directivos. Todos los máximos cargos directivos fueron ocupados por independientes y, por supuesto, eran bloques que sin disciplina partidaria, de ser independientes, pero que además esos bloques estaban llenos de transfugismo. Los constituyentes, los asambleístas se cambiaban entre sí, creaban nuevos bloques, no había ningún tipo, como menciono, de disciplina en ese sentido. Y la izquierda estaba completa y totalmente debilitada. ¿Qué hicieron los partidos políticos de izquierda? Al haber sido los únicos que consiguieron el 34% de la Convención Constitucional, eran los únicos que tenían poder de veto. Y obviamente, al ser más disciplinados por las coaliciones o los partidos políticos que los confirmaban, esos dos componentes lo que hicieron fue que se acercaran a esos independientes, aparte de los independientes que nacieron del estallido social y que estaban cercanos y vinculados a la izquierda. Así se llega a que no fue un texto de consenso entre las fuerzas estructurales históricas en Chile. Y se llegó a la última fase, a la fase del referéndum. Una campaña donde la derecha y hasta líderes fuertes de partidos de centro y de izquierda llamaron y se agruparon para votar por el rechazo. Lo cual considero que era una consecuencia previsible, dado que el tablero político que se estaba creando no era el de ellos. Y esta elección, la elección este referéndum fue el primero que desde el 2009 tenía voto obligatorio. Así, mientras que cuando se eligió la convención solo participó un 41% del electorado, en el caso ya de la aprobación de la Constitución, participó casi un 86%. Y esta ampliación del cuerpo electoral podía beneficiar a cualquiera de los dos bandos, a la izquierda o a la derecha. Pero al final de cuentas, con la gran movilización por parte de partidos políticos, junto con el hecho de que las personas no se sintiesen identificadas con el texto, llevó a que esa ampliación del cuerpo electoral y la alta participación fuesen uno de los elementos para el gane del rechazo. Sobre esta primera parte, las conclusiones a partir de las preguntas planteadas, de las normativas, de cómo se normativizó todas estas reglas y de cómo fueron las interacciones con la clase política, saco dos conclusiones. Uno, que los partidos políticos no hubo consecuencias no previstas por parte de los partidos políticos, que vieron el desprecio que existía frente a los independientes. Y ese desprecio, al final, en la fase del referéndum, lo trasladaron a la ciudadanía para que votara por el rechazo. Y lo segundo es que la redacción del texto constitucional fuese dada por movimientos sociales coyunturales a los movimientos sociales del estallido social. Y fueron movimientos acuerpados por la derecha, donde, como repito, no se vieron reflejados los partidos y al final de cuentas la sociedad después en el referéndum. Y para cerrar esta primera parte, algo súper paradójico es que el nuevo texto no recoge, y lo busqué, no recoge el derecho de los independientes a participar en los procesos electorales de la forma que el texto de 1980 lo hace. Ahora,
la segunda parte, sobre el fondo. La actual constitución, vamos a ver, siempre he dicho, y perdónenme, permítanme la expresión coloquial, que la constitución chilena tiene un tufo de autoritarismo muy presente. De una lectura de todas las constituciones de América Latina, leer la constitución chilena es otra cosa. Es otra cosa. El Poder Ejecutivo está de primero, se le llama decreto supremo a los reglamentos o decretos ejecutivos que emita este poder, entre otras muchas cuestiones. Pero entrando a la pregunta de dónde se ubica en manera comparada con América Latina. Este texto nace de un proceso inédito en la región, ya que no fue a partir de un hecho integrador como la tercera ola democrática, donde todos los países estaban pasando a ser democracias, o no fue a partir de otro hecho integrador que ocurrió en América Latina, que es el movimiento llamado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, donde fueron, como Vicente adelantaba, presidentes con alta popularidad los que llevaron estos procesos constitucionales. Entonces, repito, es un texto que nace de un proceso inédito. Pero ese producto, ¿qué? O sea, ¿qué nos trae ese producto? Como mencioné, es un texto de izquierdas. Y no lo digo por la existencia de cuestiones impresionantes y cuestiones muy claras, que son como el uso del término Estado Social de Derecho, o la existencia de un catálogo para exigible de derechos económicos, sociales y culturales. No lo digo por eso, porque eso es propio de todas las constituciones de América Latina. Lo digo en razón de la intensidad con la que se marcaron estos temas, que lo convirtió, al final de cuentas, en un programa político de izquierdas, un texto de máximos y al final no de mínimos. Un texto que en el fondo, en muchas cuestiones, se puede llegar hasta comparar con las constituciones de Ecuador, de Bolivia y en su momento de la democrática venezolana. ¿Dónde veo esta equiparación? La veo en la parte de la representación simbólica de la Constitución. La Constitución sí establece normas, establece las reglas del juego, establece el catálogo y demás, pero es el texto más simbólico de integración a nivel nacional. Y en la retórica del texto, esa representación, esos simbolismos se ven claramente cercanos a estas constituciones que mencionaba. Los ejes transversales, el tema de la plurinacionalidad, el tema del indigenismo, o el uso de términos propios, por ejemplo, del Ecuador, como el buen vivir, se sobredimensionaron. Se sobredimensionaron completamente y cooptaron, bueno, no cooptaron, sino que fueron gran parte repetidos en el texto constitucional. Y por supuesto en la lectura, esa parte simbólica, cuando todos lo tenemos en la mente, los chilenos y las chilenas que votaron por la cuestión, estaba muy presente todo esto. Y además, esa compleja y altamente ideológica cantidad de derechos superó a esas constituciones, a la Constitución de Ecuador, a la Constitución boliviana y a la Constitución venezolana. Tanto así que temas como el aborto o la eutanasia fueron ingresados en el texto constitucional. Voy a leer el artículo 10, que a mí me parece precioso, pero por supuesto a otros niveles no puede verse de la misma manera. Cuando habla del tema del matrimonio, podemos decir un poco del matrimonio igualitario y de la familia. Lo que dice es: el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna. Esa es la regulación que establece en materia de familia, que a mí me suena preciosa, pero entiendo, por supuesto, que en el arco de la población puede generar mucho rechazo.
Ese catálogo, como menciono, tenía un peso simbólico que escondió cosas muy buenas, como fue la clara división de una parte general, donde se establecían los principios constitucionales con los que se tenía que interpretar todo el texto, y esa parte especial donde, como menciono, en algunos casos se fueron a extremos, otros derechos que se establecieron fueron derechos, o sea, de verdadero calibre. Por ejemplo, en el tema de ambiente, se reconocieron muchísimos de los derechos que actualmente se hablan en el derecho internacional en materia de ambiente. Ahí se rebajó, por ejemplo, ese tono ideológico y bueno, pero todo esto se escondió a través de lo que estaba mencionando anteriormente. Y bueno, o sea, al final de cuentas, esta constitución era una constitución que era una constitución de izquierdas en un país donde no existían las condiciones como en los otros 3 países para hacerlo, porque es una sociedad altamente polarizada, como hemos visto en la representación legislativa. Para ir finalizando, sobre la configuración del poder, hay otra cuestión simbólica que no dice partidos políticos. En ninguna parte de la Constitución dice partidos políticos. Habla de organizaciones políticas y deja como que el legislador las vaya a regular. Pero el término organización política y la no existencia del término partidos políticos me sorprendió. En materia de los poderes legislativos del presidente, esta tercera cuestión que es propia de los países latinoamericanos, y es mi tema de tesis, en este caso se rebajaron todos los poderes del presidente, lo cual sí eran excesivos. Pero en algunos casos hubo excesos. Por ejemplo, ya no existe la iniciativa exclusiva por parte del presidente para diversas materias, sino que tiene la iniciativa exclusiva, pero esta debe ser junto a avales, por así decirlo, de un cuarto de los diputados o de algún tipo de mayoría de este tipo. Además de que, además, si pensamos, ya voy a terminar, si pensamos en esto que les mencionaba, de que los partidos políticos al final vieron un tablero de juego que no era el de ellos, un tablero ajeno, otro de los cambios fue que el bicameralismo se convirtió en un bicameralismo asimétrico. Conclusión. La conclusión es que, mi conclusión general sobre todo esto es que si bien es importante y no hay que restarle su relevancia al estallido social, este se sobredimensionó por parte de los poderes políticos. Y no se llegó a un texto de consensos, sino, como digo, un texto de máximos bajo la izquierda. ¿Y qué sigue? Eso lo dejo para el debate. Lo primero es que existe el consenso de quitar a Pinochet, pero la cuestión es cómo se va a abrir una nueva constitución y por el tiempo lo dejo para el debate. Muchas gracias. Gracias, Diego, por atenerte al tiempo. Bueno, ahora Joan Solanes va a hacer unos comentarios, así que bueno, Joan, te doy la palabra. Gracias, Sofía. Gracias a Vicente. Gracias, Diego. Han sido unas grandes exposiciones, de verdad. Y creo que estamos aprendiendo mucho. Yo el primero. Yo encantado de estar aquí para comentar. Evidentemente soy un observador más bien externo. Tengo algunos lazos con Chile y por eso estoy aquí, ¿no? Pero realmente no tengo la expertise, ¿no? de los que me acompañan en la mesa. Pero lo que voy a hacer es dar algunas pequeñas reflexiones y para, ¿no?, un poquito reforzar en este sentido las dos exposiciones que se han hecho aquí. Mi idea de fondo, sobre todo, es que coincido totalmente con Vicente y Diego, seguramente Diego lo ha expuesto con más rotundidad, es que hay un desequilibrio hacia la radicalidad democrática y la izquierda popular en el motor de la convención, en el origen de todo el proceso convencional. Esto se nota en el texto como resultado, y en el rechazo es un motivo muy importante que pesa mucho ese desequilibrio en la izquierda popular de todo el proceso
y en la radicalidad democrática, ¿no? Voy simplemente a hacer algunas reflexiones sobre estos tres momentos concretos que se han desarrollado. Primero, respecto al origen motor del proceso, claramente no Vicente lo ha dicho, Diego también lo ha dicho, el estallido social es determinante. Ahí las demandas, Vicente lo ha dicho también muy bien, las demandas son varias por parte de la población, hay un claro clamor, ¿no?, en contra del Estado subsidiario, en contra de la desigualdad social que se ha producido a lo largo de todos estos años, una crítica muy fuerte hacia al sistema de partidos políticos que había dominado desde 1980. Bueno, y todo muy, ¿no?, diría yo, muy centrado o simbolizándolo en la Constitución chilena de 1980 y cómo se había implementado desde 1980 ya en democracia. Al final, evidentemente, estábamos en implantación de un periodo democrático, ¿no?, pero con un gran descontento que llegó al estallido social. Para mí, las dos claves, sobre todo de este estallido social, y que van a influir mucho en el proceso convencional, es, por un lado, que es un estallido social con una fuerte radicalidad democrática en la calle, sin líderes, sin partidos políticos implicados, ¿no? Y por tanto esto va a marcar mucho. Y lo segundo y muy importante es que también está sesgado, ¿no? Este estallido social está sesgado hacia lo más popular, hacia la izquierda. Es un estallido social sobre todo importante en Santiago y en las capitales regionales, sobre todo. Es un fenómeno muy urbano en este sentido, ¿no? Y algún autor, como ha dicho, interesante, ¿no?, Aguilera, Espinosa, bueno, cifra, por ejemplo, en el estallido social un 28,3% de izquierda, un 32 y pico por ciento de centro izquierda, pero en todo caso escorado a la izquierda, ¿no?, este estallido social, con la derecha un poco en ese sentido descolocada en ese momento de grandes protestas en Chile. Claro, esto va a marcar mucho el proceso convencional y los partidos políticos, creo que lo he dicho muy bien, ¿no?, en ese sentido, Diego, yo creo que ven claramente que no es posible canalizar estas protestas por las viejas costuras del constitucionalismo de 1980. Y el proceso convencional que arman, ¿no?, que diseñan, yo diría que está muy, muy influenciado por esta radicalidad democrática. Para bien o para mal, ¿no? Y veremos seguramente que después, ¿no?, y ya como se ha visto en las exposiciones, esto marca en negativo seguramente al final. Pero claro, el proceso convencional es radicalmente democrático, alejado en este sentido de las viejas costuras constitucionales y del constitucionalismo. Referéndum de entrada, convención, referéndum final, con listas de independientes, ¿no?, que son la clave, como bien ha dicho sobre todo Diego, ¿no?, de que al final esto sea algo muy distinto al constitucionalismo de 1980 y lo que había operado en Chile desde 1980. Claro, es decir, un proceso convencional con una fuerte radicalidad democrática como procedimiento y además ideológicamente sesgado a la izquierda. Lo ha dicho bien en este sentido también Diego, pero es que, claro, vemos a los 150 convencionales que van a formar la Asamblea Convencional y tenemos que aproximadamente, Diego ha dado, ¿no?, la cifra del 24%, la derecha se queda al entorno del 20-24% de los convencionales. El resto, el 80%, es izquierda, centro-izquierda. Y sumo a los independientes, que mayoritariamente están en izquierda, centro-izquierda. Pero claro, la correlación de fuerzas es clarísima, ¿no? 37 convencionales para Vamos Chile derecha, 25 convencionales para Lista del Apruebo, que es el centro-izquierda, y 20 convencionales, un poquito menos, para Apruebo Dignidad, que es izquierda, ¿no? Más allá, ¿no? Aquí estaría pues Boric y compañía, ¿no?, en este sentido. Y los independientes 48. Claro, evidentemente es muy sesgada a un espectro ideológico, ¿no? Bueno, dejando de lado esto, claro, el texto constitucional, la propuesta constitucional, es claramente deudora de este proceso. Y yo creo que muy, muy lógicamente es una constitución con una fuerte radicalidad democrática y además también sesgada a la izquierda. Lo han dicho muy bien, yo creo, los dos expositores en este sentido. La izquierda, ¿no? Es decir, este sesgo hacia la izquierda del resultado de la propuesta. Yo lo veo sobre todo, bien lo ha dicho Diego en este sentido, pues el catálogo de derechos fundamentales. Es un catálogo de una intensidad extraordinaria,
con derechos de todo tipo, incluso de los de cuarta, quinta, como queramos decirlo, generación, con los derechos tecnológicos, medioambientales, que después, ¿no?, nos vamos con tribunales ambientales, etcétera, ¿no? Es decir, es un catálogo increíble y simplemente la lectura del artículo 10 es muy expresivo en este sentido, ¿no? El catálogo es muy sesgado ideológicamente a la izquierda. La cuestión indígena es el otro gran punto, yo creo también, de gran sesgo de izquierda, ¿no? Es un tema, la cuestión indígena, que en Chile siempre ha estado en manos de la izquierda, centroizquierda. La derecha no ha estado nunca, ¿no?, por dar una solución clara, ¿no?, y positiva en este sentido a la cuestión indígena. Pero más allá de la cuestión indígena en concreto, lo que rodea el debate de la cuestión indígena, la plurinacionalidad del Estado, que es indígena pero tampoco es cuestión indígena, ¿no? El modelo de organización territorial, el Estado regional, la correlación entre Sistema Nacional de Justicia y Sistema de Justicia indígena, todo ello está claramente, ¿no?, sesgado también hacia un proyecto de izquierda siempre defendido por la izquierda en Chile, ¿no? Bueno, esto por un lado, ¿no? Es decir, el sesgo de la izquierda. Pero después lo que se ve también muy importante, que también era el otro vector del estallido social, es la radicalidad democrática, cómo el constitucionalismo se diluye, ¿no? Y yo voy a poner simplemente aquí dos ejemplos de lo interesante o en negativo, lo podemos discutir después, de que realmente se rebaja el nivel del constitucionalismo, se opta por un constitucionalismo mucho más débil, en favor, en este sentido, más de teorías democráticas. La justicia constitucional por un lado y la reforma constitucional por el otro. La reforma constitucional ya lo he dicho un poco también por aquí Vicente, ¿no? Pero la justicia constitucional, por ejemplo, es muy indicativo de esta radicalidad democrática, que el Tribunal Constitucional chileno no tiene un capítulo propio, ¿no? Se diluye el Tribunal Constitucional chileno con otras instituciones autónomas, nos dice la propuesta de Constitución, entre ellas el Defensor Público, el Ministerio Público, el Banco Central, ¿no? Ahí está el Tribunal Constitucional y se le define también, ¿no?, como un órgano técnico. Y a partir de ahí, ¿no?, vienen interesantísimas referencias, una gran preocupación que tiene la propuesta de Constitución sobre la objeción democrática a la justicia constitucional. Artículo 377, por ejemplo, de la propuesta, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene que ser deferente al legislativo, respetar, ¿no?, la presunción de constitucionalidad de las normas con rango de ley y siempre hacer una interpretación conforme. Propuestas, ¿no?, de deferencia del Tribunal Constitucional hacia lo democrático, que evidentemente está conocido por todos los tribunales constitucionales, pero aquí se codifica en la propuesta de Constitución. Y se reafirma también, ¿no?, el mismo principio en el 382.2, por favor, antes de una declaración de inconstitucionalidad siempre debe hacerse una interpretación conforme, ¿no? De nuevo, otra vez. Y mayoría de 3/5 partes del Pleno del Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley. No la mayoría simple, sino para intentar que no haya tantas declaraciones de inconstitucionalidad. Evidentemente, es parte, como lo decía en este sentido Vicente, ¿no?, que es lo que ha pasado desde 1980 con un Tribunal Constitucional visto por muchos sectores como obstruccionista, ¿no?, contramayoritario, y por tanto aquí la propuesta está, ¿no?, recogiendo en este sentido, este sentir, para hacerlo lo más diminuto posible al Tribunal Constitucional. Los mecanismos de control constitucional también son bastante peculiares, lo que establecía la propuesta, ¿no? Una cuestión de inconstitucionalidad que pueden presentar los tribunales chilenos, pero no la Corte Suprema, ¿no? Aquí de nuevo, ¿no?, el típico problema que ha habido en desde los años 80 entre la pugna entre Tribunal Constitucional y Corte Suprema en el control de constitucionalidad. Por tanto, intentamos que no dialoguen, ¿no?, Corte Suprema o Tribunal Constitucional en la propuesta constitucional. Después, aparte de esta cuestión de inconstitucionalidad que deriva en la inaplicabilidad, que no declaración de inconstitucionalidad, ¿no?, hay la acción pública o de oficio y la acción restringida de constitucionalidad. Es decir, los ciudadanos también pueden presentar una acción de inconstitucionalidad o unos actores concretos podrían presentar una acción de inconstitucionalidad. Pero la acción pública de oficio solamente cabe si el Tribunal Constitucional ha declarado 2 inaplicaciones en el caso concreto, no más, ¿no? Y mayoría de 3/5 partes para declarar la inconstitucionalidad. Y en la acción restringida, una sola inaplicabilidad ya es suficiente para activar la acción restringida, pero también de nuevo mayoría de 3/5 partes para declarar la inconstitucionalidad. Un sistema interesante y curioso que yo creo claramente, ¿no?, que no apuesta por una justicia constitucional robusta.
Y dejando de lado la justicia constitucional, la reforma constitucional, que Vicente ya nos ha hablado un poquito de ella, yo creo que es una propuesta, perdón, ¿no?, de constitución que apuesta por una constitución flexible, de nuevo en línea con la idea de, ¿no?, radicalidad democrática y de teoría democrática. Flexible en lo que hace referencia a las reformas parciales, evidentemente, no la reforma total, que es un sistema parecido al sistema convencional y por tanto ahí sí que hay un nivel de rigidez superior. Pero lo que son las reformas parciales, con una mayoría de 4/7, que es una mayoría inferior a los 3/5 y a las 2/3 partes, con un referéndum solamente en unas materias concretas, e incluso se puede superar si las 4/7 se alzan a las 2/3 partes, es una constitución flexible que admite cambios con facilidad. De nuevo, yo creo que aquí está muy clara esta radicalidad democrática y este rechazo a lo constitucional. Lo que no queremos es inmovilismo constitucional, que es lo que hemos tenido desde 1980, ¿no? El mensaje es muy claro de la propuesta constitucional. Y para acabar, el rechazo. Bien, yo diría que hay muchas causas, ¿no? Si acaso yo voy a decir alguna más para ver si en este sentido estáis de acuerdo o no, yo como observador externo en ese sentido, ¿no? Para mí una de las causas importantes del rechazo, sin duda, que lo habéis dicho ya vosotros, es este desequilibrio ideológico, ¿no? Este desequilibrio de origen y en el proceso que hace que el resultado no pueda ser aceptado por especialmente el centroizquierda. Especialmente, porque claro, como bien ha dicho Diego, en este sentido la derecha estaba excluida, no se excluyó en el acuerdo, en el pacto, ¿no? Él quería evidentemente la derecha tener ese derecho de veto por 2/3 partes, finalmente lo perdió, y en ese sentido en el proceso convencional la derecha ya quedó un poquito, ¿no?, descuajada de todo lo que se estaba produciendo, pero el centro izquierda no, el centro izquierda estaba ahí desde el principio, también en teoría estaba en el proceso convencional, y lo que se ve claramente, ¿no?, es que ese centro izquierda se pierde. Las declaraciones de los líderes importantes de ese centro izquierda son muy indicativas de que no se han sentido identificados con el texto. Ricardo Lagos, Eduardo Freixo, Michelle Bachelet incluso, que es una de las que más había apostado en ese sentido, dijo, bien, pero habría que hacer cambios seguramente a lo que ha pasado y operar de una manera también distinta. Claro, se pierde el centro izquierdo y se aboga, sobre todo también por el centro izquierda, por un texto consensuado, ¿no? Es que el texto no ha sido al final fruto del consenso, ¿no? Este sesgo ideológico. Bien, desequilibrio ideológico es claramente. Yo para añadir en ese sentido algo más al debate, creo que también hay pérdida en el sector izquierda. Claro, porque al final podríamos pensar, bueno, se pierde la derecha, se pierde el centro izquierda, pero si la izquierda es muy fuerte en este sentido, como lo era en el estallido social, sobre todo, ¿por qué no el proyecto puede salir después con todas las complicaciones que tendríamos para gestionar esto? ¿Por qué la izquierda no puede tirar adelante al final, ¿no?, dejando de lado el centro izquierdo? Bueno, yo creo que también se produce en el proceso convencional pérdidas en el sector izquierda, ¿no? En la actuación de la convención, que se ha dicho muy bien por parte de los convencionales, con actitudes, ¿no?, que hacen perder legitimidad al proceso convencional, pero también de cómo está elegida, yo creo, que la composición de la convencional, de los 155, por lo siguiente que voy a decir, ¿no? Primero se ve un descenso de la participación. Ya sabéis que la participación en Chile solamente era obligatoria para el referéndum final, pero no para el referéndum de entrada ni para las elecciones de convencionales. Claro, en el referéndum de entrada hubo una participación del 51%. En las elecciones convencionales bajó al 43% ya. Seguramente en gran parte desmovilización ya de la izquierda, sector izquierda ya, ¿no? Los 17 convencionales reservados a los indígenas, como bien sabéis, había pues una parte de los convencionales reservados al pueblo indígena, solamente participó el 23% del censo indígena. Evidentemente sabemos perfectamente las dificultades de la población indígena para participar en los procesos normales políticos en los estados, pero en todo caso un proceso convencional que estaba llamado para que ellos fueran los protagonistas en gran parte y surgiera un texto que finalmente pusiera fin al problema contencioso indígena, que solamente al final participe el 23% del censo indígena es poco, ¿no? Y los 150 convencionales, si haces un análisis de sus perfiles, a mí me sorprendió muchísimo. Intenté hacer este trabajo, digamos, ¿no? Y me salió el 45% de los convencionales eran juristas, profesión juristas. El resto, ya mucho más alejado,
periodistas, profesores de educación, primaria, secundaria, ¿no? Profesionales de la salud, médicos, un mecánico, ¿no? Todos con formación universitaria, excepto el mecánico, si no me equivoco, y algunos indígenas también que no tenían formación universitaria. Con esto quiero decir, ¿estos 150 convencionales realmente representaban al sector izquierda popular chileno? Esa es mi pregunta principal, ¿no? Y pongo el ejemplo de la comunidad urbana La Pintana, ¿no? Que es una de las comunidades urbanas de Santiago más pobres. Hubo una participación impresionante de la Pintana en el referéndum de entrada. Y se perdió esta representación, esta participación en el referéndum final, que solamente fue del 63% con obligatoria respecto al 85% finalmente que hubo de participación en el referéndum final, y se perdió también en las elecciones convencionales. Vaya, que tengo muchas dudas que esta asamblea convencional de 155 realmente representase a los movimientos que hubo y que había, las protestas que hubo en el estallido social de 2019-2020. Y finalmente, evidentemente, yo creo que hay otros factores también importantes para el rechazo. La implicación del gobierno de Boric, yo creo que también ha sido nombrado. Claro, al final, una constitución sesgada a la izquierda, que además recibe el apoyo de Boric, ¿no? Y del gobierno de Boric de izquierda, parece que aumenta todavía, intensifica más, ¿no? Ese sesgo a la izquierda y lo hace más difícil para que puedan apoyar, participar, ¿no? Sectores derecha, centro-izquierda, y centro-izquierda sobre todo. Y la crisis contextual, en este sentido que ha dicho también muy bien Vicente, problemas de orden público importantes, con violencia en la Araucanía, ¿no? Donde está la población mapuche sobre todo, migración del norte, inflación del 13,1% en ese momento, ¿no? Es decir, crisis económica que a todos nos está afectando, el COVID, ¿no? También se ha dicho mucho que entra de lleno en el proceso convencional y por tanto ahí está también todo el periodo COVID. Bueno, ¿no? Yo creo que al final muchas cosas explican este rechazo que al final, ¿no? Tú decías, Vicente, que era desconcertante, ¿no? He apuntado tu palabra, no lo veo tan desconcertante, lo veo bastante lógico al final que hubiera este rechazo, ¿no? Y al final, simplemente para acabar y abrimos, si queréis, el debate, claro, ¿qué es lo que queda para el futuro? Yo creo que 3 ideas muy claras, yo diría que sí, para debatir en el futuro. El primero, la necesidad de la reforma. Yo creo que sí que hay un espectro muy claro en Chile, ¿no? Tanto de la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro-izquierda, de que hay necesidad de reforma constitucional. La segunda, yo creo que idea que queda muy clara también después de todo esto que hemos pasado es que seguramente un proceso como el que hemos vivido no es posible de nuevo. No puede haber un proceso sesgado como lo ha habido, seguramente nunca de tanta radicalidad democrática. Parece difícil que volvamos a pasar lo mismo. Y por tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Yo creo que Vicente también lo ha dicho en este sentido. Una de las cosas positivas para la reforma constitucional de que nos ha dejado todo es que la Constitución actualmente vigente de 1980 ahora se puede reformar por 4/7 en la mayoría de supuestos, aparte de la reforma total. Y yo auguro, no sé, a ver aquí los chilenos o el chileno que está más en la sala, ¿no? Que seguramente lo que va a pasar en los próximos años son reformas parciales por los 4/7, sin que haya realmente una revisión total como se ha intentado hacer, vistos todos los problemas que ha habido, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias.